violación a los derechos humanos. Y nosotros, en el marco de nuestras funciones, actuamos apegados al ordenamiento jurídico. Hay una constitución que, por cierto, esa constitución fue aprobada por el pueblo, discutida y aprobada por el pueblo. Y esa constitución señala la forma, establece el debido proceso. Y las actuaciones que ha tenido la institución del Ministerio Público y las instituciones encargadas de lo que es la investigación penal, ha actuado siempre respetando los derechos humanos. A todas estas, sí ha ocurrido algunos casos donde se han vulnerado los derechos humanos, pero quiero explicar que no corresponde a una política del Estado, sino que corresponde a una actuación individual de un funcionario. En esos casos nosotros hemos sido contundentes, hemos investigado cualquier denuncia, hemos investigado cualquier hecho, o por lo menos hemos actuado inmediatamente para contener esa situación y para pedir las sanciones de quienes aparezcan como responsables. Con ocasión a los hechos que ocurrieron el año pasado en Venezuela, las denominadas guarimbas, que eran unas acciones violentas, no eran manifestaciones pacíficas, eran acciones violentas, perdieron la vida 43 venezolanos. Por cierto, que esas acciones iniciaron en el Ministerio Público y nosotros perdimos un fiscal. O sea, de las 43 personas fallecidas, 10 eran funcionarios o efectivos de los cuerpos de seguridad y un fiscal del Ministerio Público. Por estos hechos, nosotros tenemos privados de libertad solamente 40 personas. Pero imagínate, hay 43 fallecidos y 878 lesionados. Y de esas 40 personas privadas de libertad, 14 son funcionarios de los cuerpos policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué te indica eso? Que un alto porcentaje están siendo procesados y están privados de libertad por vulneración de los derechos humanos. Entonces, esa es una afirmación falsa. Ellos tienen, quienes hablan de que en Venezuela se vulneran los derechos humanos y no hay sanción, son aquellos que tienen una visión muy encerrada en su caso particular. En cuanto a algunas personas que están privadas de libertad, el Estado tiene que ejercer su poder punitivo. El Estado no puede permitir impunidad, tiene que actuar cuando se comete un delito. Y hay víctimas que reclaman la actuación del Estado, la actuación contundente del Estado, la actuación decidida del Estado para responder, para satisfacer sus pretensiones, porque han sido víctimas. Nosotros tenemos que sancionar a quienes cometieron un homicidio, a quienes actuaron quemando la propiedad pública y privada, a quienes hirieron a otra persona, a quienes actuaron como determinador en los delitos de incendio, de daño. En ese caso, estudiantes, ¿cuántos hay? Uno solo queda privado de libertad. De las 40 personas, solo uno es estudiante. ¿Que está vinculado con qué tipo de hechos? Ahorita no recuerdo qué delitos, pero está relacionado con los hechos ocurridos el año pasado, los hechos violentos que atentaron contra la estabilidad del Estado. Ahora, entonces no es cierto. Y fíjate que quienes señalan que hay tantos estudiantes privados de libertad, nunca señalan los nombres de los estudiantes. Por cierto que cuando yo revisaba la lista de aquellas personas, mira que hay unos, me decían, hay unos estudiantes privados de libertad. Entonces yo quiero revisar toda la lista de los privados de libertad. Aparecía estudiante, edad 62 años, profesión estudiante, edad 58 años, profesión estudiante, edad 45 años. O sea, y allí nos percatamos de que había una política orientada a decir que todos los que estaban privados de libertad eran estudiantes. Claro, que una persona con 62 años puede ser estudiante. Claro. Lo que no puede alegar es que tiene que ser será un estudiante de doctorado, de posgrado, algo así, pero no puede igualarse al joven estudiante que está haciendo su pregrado o su educación media. Entonces, percibimos que era una orientación impartida a todos los que se orquestaron para accionar en esos hechos violentos y decirlo, que eran estudiantes, pero que nunca acreditaron su condición de estudiante. Ahora, fiscal, hablando sobre
los políticos, los actores políticos que también incurrieron en algún hecho y por esa razón están siendo investigados o están detenidos. Por ejemplo, el expresidente español Felipe González estaba diciendo que en Venezuela hay políticos presos por ser políticos. ¿Eso es así? No. Está equivocado. Primero que yo creo que él no conoce la situación venezolana. Debería también dedicarse un poco a ver la situación española, ¿no? Bien crítica, por cierto. Pero indudablemente hay un desconocimiento de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Tú tienes que saber cuáles son los hechos imputados a una persona para poder hablar. O sea, qué conducta desarrolló una persona para luego manifestarte u opinar sobre el caso. Todos los procesos que se siguen en Venezuela, no sé si son políticos, médicos, abogados, periodistas, están ajustados al debido proceso, lo que establece la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes que regulan la materia. Es decir, si son políticos, bueno, mira, nosotros tenemos que sancionar y establecer las responsabilidades por unas conductas que ocurrieron y que alteraron, no solamente alteraron la tranquilidad del país, sino que vulneraron un bien jurídico tutelado por el Estado, la vida, la integridad física, los bienes, entre otros. ¿El debido proceso se está respetando? Eso lo tenemos como norma, respeto siempre del debido proceso. Ahora, fiscal, importante conocer a esta hora sobre las expresiones que ha registrado el Ministerio Público en relación a organismos homólogos en otros países. Es decir, ¿qué dicen acerca del trabajo que tiene la Fiscalía, en este caso en Venezuela, para tratar de esclarecer esto y sobre todo por esa influencia mediática que existe en el resto del mundo, donde la gente cree que en Venezuela se muere de hambre el ciudadano porque no tiene que comer o que los están matando en la calle los delincuentes porque está desatada de una manera irracional la delincuencia en las calles? Frente a eso, ¿usted ha recibido algún tipo de mensaje de organismos homólogos en la región? Sí, fíjate, los fiscales generales, amigos, por supuesto que han mostrado su solidaridad con el pueblo venezolano y concretamente con el Ministerio Público, pudiera decir el fiscal general de Ecuador, la fiscal general de Argentina, pero aparte de esos hechos aislados, no ha habido una solidaridad ni siquiera con las víctimas fallecidas, porque hay un fiscal que perdió la vida, o sea, murió por estas acciones violentas, perdió la vida, así como perdieron la vida otros 42 venezolanos. Entonces, ha habido unos deseos de invisibilizar a estas víctimas, o sea, están privados de libertad algunas personas porque el Estado quiere tenerlos privados de libertad y no porque hay 43 personas que perdieron la vida y 878 resultaron lesionadas. Ahora, fiscal, hay un personaje que ha generado también la reacción del mundo entero, bueno, o de gran parte del mundo, que incluso llegan a exigirle al gobierno su liberación, y es precisamente Leopoldo López. ¿Y quién es Leopoldo López? Comparto con la audiencia y también con usted, fiscal. Es un miembro fundador del partido de extrema derecha Primero Justicia, una tolda política que anteriormente era una asociación civil financiada ilegalmente con fondos de Petróleos de Venezuela, por PDVSA. Fue inhabilitado por la justicia venezolana para ejercer cargos públicos. La Contraloría venezolana lo sancionó por desvíos de recursos durante su gestión como alcalde del municipio de Chacao, en el estado Miranda. Participó en el golpe de estado en el año 2002 contra el presidente Hugo Chávez. También es dirigente del partido de derecha Voluntad Popular y es el principal acusado, o uno de ellos, por los hechos de violencia de 2014 y del plan antidemocrático denominado La Salida, que dejó 43 muertos. Hablemos de las condiciones de Leopoldo López, porque su esposa utiliza también las redes sociales para hacer mucho ruido y contar cosas que supuestamente está viviendo Leopoldo López dentro del lugar donde está detenido y que se le están violando los derechos humanos, que está aislado, y además lo consideran el líder de la oposición. Acerca de este personaje nos gustaría conocer su opinión. Sí. Bueno, no opinión, acuérdate que yo no puedo... Bueno, por lo menos que nos cuente el estatus en el que se encuentra ese Yo te quiero señalar primero, y también a quienes nos están escuchando en este momento, nos están viendo, te voy a mandar un CD que grabé de las condiciones
en que se encuentra este ciudadano en el centro donde se encuentra recluido. Perfecto. Lo pasaron por varios canales, Venezolana de Televisión y otros canales que ahora no recuerdo, donde refleja su situación, la celda en que se encuentra, las actividades recreativas que realiza. Yo lo vi, entonces a la gente de prensa del Ministerio Público le dije, oye, grábame ese CD porque quiero tenerlo. Las actividades recreativas que realiza, cómo comparte con sus familiares, con los amigos, las fiestas que realiza, los agradecimientos que le da al director del penal por el tratamiento que le da a su familia y a él. Entonces, hay una contradicción, hay una no incongruencia, una incongruencia, sí, en cuanto al discurso que tiene a nivel internacional sus familiares y la realidad de lo que está pasando en ese centro donde está privado de libertad. Yo te lo voy a enviar para que ver si de pronto por aquí... Se lo agradezco mucho, fiscal. Seguro lo vamos a colocar por acá. Y nosotros tenemos en el Ministerio Público los fiscales para el régimen penitenciario, es decir, para constatar, fiscales de derechos fundamentales que vigilan que se cumplan los derechos también de los internos. Nuestra Constitución señala que tú pierdes un solo derecho, que es el derecho a la libertad, pero tus otros derechos los tienes intactos, el derecho al deporte, a la recreación, a un ambiente sano. Hemos constatado en varias ocasiones el estado en que se encuentra este ciudadano y se ha podido verificar incluso de su puño y letra, ha firmado las actas que han sido suscritas por los fiscales que han verificado su condición en el centro que está recluido, igualmente en las oportunidades que ha sido requerido porque señala que presenta un estado de salud. Inmediatamente ordenamos el traslado de un médico para que se realice el examen médico. Nosotros tenemos una unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales, que es un laboratorio para todo lo relativo a la protección a los derechos humanos con expertos en ciencia forense, investigación criminal y criminalística, y los propios médicos de esta unidad se trasladan a constatar su estado de salud. Y siempre que haya requerido cualquier atención, inmediatamente le ha sido prestada. Es decir, con eso garantizándoles sus derechos humanos, garantizando asimismo el debido proceso, la protección que debe el Estado venezolano a todas las personas, aun cuando estén privadas de libertad. Fiscal, y ya antes de finalizar esta entrevista quiero preguntarle, ¿Venezuela, con su constitución y sus normas, sus leyes, está protegida de decretos como el emitido por Barack Obama? Sí, nosotros somos un Estado soberano, independiente, y nosotros tenemos la libertad de hacernos nuestras propias leyes, las sanciones de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Indudablemente que eso es un ataque a la orden constitucional de Venezuela, es un ataque al pueblo de Venezuela, es un ataque al Estado venezolano. Y yo creo que todas las acciones que se puedan emprender, siempre y cuando éstas no convaliden esa acción, porque ese es un acto írrito, que está viciado de nulidad, no existe. Y nosotros no podemos ejecutar acciones que vayan a convalidar ese acto. Entonces yo creo que la actuación de verdad del Ejecutivo Nacional ha sido muy impecable en ese sentido. Todos los organismos internacionales se han pronunciado a favor de Venezuela. Es que no podía ser de otra manera. No puede ser, o sea, es evidente el ataque contra Venezuela. Y yo creo que hay que seguir indudablemente denunciando y fortaleciendo la unidad de todos aquellos países amantes de la democracia, amantes de la paz, que estén en contra de la guerra, denunciar estas acciones para que no continúen, porque nosotros sabemos que las acciones belicistas, guerreristas de los Estados Unidos han terminado en el exterminio de pueblos como Irak, Libia, Afganistán, bueno, y sabemos toda la experiencia de guerra que tienen en el planeta. Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Fiscal, muchas gracias. Un placer conversar con usted. Y de esta manera finalizamos Al Fondo de la Noticia. Paola, ya también para la despedida.